100 Hz. Perfecto. Entonces yo digo, ploteo primero para ver cómo se ve, Eso sería sin filtrado, ¿no? sin filtrado. O sea, está directamente es el Simulink de... A ver si... No sé si... ahí está. Que se tarda un poco. Ahí está. Sí, ahí tiene un ruedito. Está bien. Uy. O sea, parece una primera orden que tiene obviamente un Sí, en la ruido. primera orden ruidosa. Está perfecto. Eso parece. Entonces, yo digo, bien. Entonces propongo un filtro de Chebyshev. Primero uso el comando Chev1org, que me da el N y el ancho de la banda de paso. Y le paso Sí. como dato. Primero el WS, que sería el W de corte. No, perdón. Ese no Me sería expliqué mal. el Este sería el WP. WP. WP, que sería hasta dónde sería la banda de paso. WS, que ahora sí. Esto lo estuve toqueteando porque quería ver si podía cambiarlo un poco mejor. Pero 250 por 2 Sí, pi pedía para 100 250. megas. Está bien. Y yo acá le puse un 1 de un dB para la banda de paso. Y esta era la pregunta que había hecho antes. Yo esto me pide que lo atenúe al menos 100 veces. Claro. Yo acá, ¿qué valor en dB debería poner? Y ahí deberías transformar esas 100 veces de atenuación a dB, digamos. Sí, ¿qué quiere decir atenúe 100 veces? Que agarres la señal y la dividas por 100, digamos. Entonces sería 20 por el logaritmo de 1/100. Sí, menos eso. Me da menos 40. O sea, sí, 40 tendrías que aplicar. O sea, está bien pensarlo así. De que yo. O O sea, sea, el negativo te da porque, ¿qué quiere decir? Que lo va, que se, esto ya se está trabajando, entiendo yo, en atenuación. O sea, nosotros lo transformamos en dB, pero. Sí, eso lo tenés que poner como un valor absoluto ahí. O sea, nosotros lo ponemos en 40, pues ya está trabajado en atenuación. Y mi pregunta también es, Ujú. o sea, y con esto, y después obviamente le paso al. Acá le tendría que pasar el 1 porque es la atenuación de la banda de paso. Ujú. Después le digo Chevy 1, le paso el orden de que me calculó el Chev 1 ord, la atenuación de la banda de paso, el ancho de la banda de paso, Claro, ese WP es el que te devuelve el Chevy. o sea, te devuelve el ancho de la banda de paso. Eso alguna vez me genera duda porque alguna vez el Chev 1 ord Ujú. hay algunas veces que tira errores y me dice que no puede ser una banda de paso así o una banda de paso así. Y capaz que porque el filtro, la plantilla del filtro no está bien hecha, capaz que porque confundís si te da que la frecuencia de corte es más grande que la frecuencia de paso, está mal hecha la plantilla, no te va a dar nada. Puede ser que te tire errores por esas causas. No, porque cuando vos lo haces mal, o sea, pones, por Ujú. ejemplo, la Ujú. W de paso, es más Más grande que la grande. W de corte, te hace un pasalto. ¿Y en qué casos decía entonces que no te puede dar? ¿Me dijiste? Eh, en otros coloquios me pasaba, en este tuve suerte de que no, o sea, Ujú. Chef 1, ahí. O sea, siempre dice que, eh, siempre da los ejemplos acá de que la banda de paso y la banda de corte Ujú. están como una cierta Bueno, distancia de separación de 0.2, 0.1, pero eso pero nunca me quedó claro. cuidado, que es lo siguiente, esto puede ser. Fíjate que si vos no le pones
coma S de abajo, fíjate abajo. Sí, Dice el coma P1 out. S, si no, no te lo hace continuo. Claro, si no le pones el coma S, te lo hace discreto. Entonces Claro. todo eso es porque tenés las frecuencias normalizadas, la del omega P punto uno, punto eso. Así que eso, cuando lo haces en continuo, no le tenés que prestar atención. Tenés que hacerlo como si fuera el filtro continuo y ponerlo así en radianes por segundo, en 100 por 2pi, por ejemplo. Eso está bien hecho. Claro, por eso la frecuencia se multiplica siempre por 2pi. O sea, tiene que ser un W. Es lo Sí, que lo que un ingresas omega ahí. de paso y un omega de corte. Bien. No Ujú. tenés O frecuencia sea aparte que de... eso está bien, o sea que, pero bueno, fíjate que por ahí podés tener errores si mezclas los dominios discreto y continuo, digamos. Capaz que pasó algo de eso, no sé, estoy pensando que puede ser lo que te genere Si error. yo esto lo tuviese que hacer en discreto. En discreto lo que hace el Chevy, el Butter, es hacer la transformación bilineal por adentro del algoritmo. Entonces lo único que le tenés que pasar son las frecuencias normalizadas y la banda de paso y la banda de corte, y ya está. Se hace el discreto solo por dentro. Que es, pero aplica transformación bilineal adentro, digamos. Sí, Si yo tuviese que hacer, por ejemplo, Ujú. un, un filtro en discreta. Sí, Yo ahí. obviamente, yo me dice, necesito que me filtre de esta frecuencia a esta frecuencia. Bien, Ujú. pero esto ya estamos trabajando ahora en discreto. Yo esto lo tendría que dividir por el tiempo de muestreo, O sea, lo tenés que dividir por la frecuencia de Nyquist. por la frecuencia de muestreo, la Sí, FS. sería. Ujú. Sería por F. Depende. O sea, yo lo que haría, para no meterme con 2pi, qué sé yo, Ujú. directamente agarraría la frecuencia en Hertz y la dividiría por la frecuencia de muestreo. Y pero también no tendría que tener los omega para digital, para discreta. Lo que pasa es que cuando vos haces una frecuencia normalizada, no es lo mismo que el omega. Sí, Y la frecuencia normalizada es adimensional, porque ya está referida a la frecuencia de Nyquist, que es la frecuencia de muestreo. Cuando claro, vos porque es frecuencia Hertz dividido Hertz, entonces te haces queda ahí. Hertz dividido Hertz, te queda dimensional. Entonces, con eso ya estarías, digamos, no necesita, es lo mismo poner Hertz sobre Hertz que radianes sobre segundo sobre radianes sobre segundo. O sea, no te cambian absolutamente nada. ¿Está O sea bien? que aún así el filtro funcionaría para el equivalente, obviamente, de 100 Hz en mi tiempo muestreado. Sí, se funcionaría a la frecuencia que vos pongas, digamos, y que después le hagas el. Ahora te muestro Esto sería escribirlo así, F de la- paso. me espera que acá me olvidé de esto. Ojo, la frecuencia de Nyquist no es la frecuencia de muestreo. Esta es la frecuencia de Nyquist. Es la frecuencia de muestreo dividido 2, porque es la frecuencia para la cual se cumple el teorema de Nyquist. Entonces, frecuencia de Nyquist, fíjate, o sea, le suelen poner FS ustedes, capaz. La frecuencia de Nyquist es Fn sobre 2. O sea que eso sería lo que se llama omega 1 y omega 2 cuando haces un filtro digital con frecuencia normalizada. En realidad, este omega 1 no tiene de unidades radianes sobre segundos. Es adimensional. ¿Ok? Entonces, esto sería la frecuencia, o sea, suponiendo que sigo tratando acá de hacer el filtro. Y eso sería Necesito que mi F eso frecuencia, sobre la frecuencia de muestreo, que va a ser Fs dividido 2. Esto tenés que poner. Ahora para el primer argumento, te lo estoy escribiendo acá. Sería esto, por ejemplo. Y para el segundo sería 250 dividido la frecuencia Nyquist, que es que la de muestreo sobre 2. O sea que no sé cuánto es la de muestreo tuya, pero lo haces con esto no, así. o sea, creo que tengo un coloquio que pide Eh, filtro digital, pero justo este coloquio no, pide esto. Estaba escribiendo en el chat cualquier cosa, no sé si lo Sí, están sí, ahí lo viendo estoy Sí, ahí. me estoy mirando. viendo. Sí, Sí, sí. bueno. Se está viendo. O sea, así es la normalización de la frecuencia para poder hacer los filtros, el Nyquist y el Butterworth o alguno similar digitales. ¿Está bien eso? Sí, perfecto, se ¿Alguna entendió. duda? Si tienen alguna duda, no, pregúntenme, No, digamos. no, sí, eso yo No, tenía está la bien. duda porque cuando hice creo que el coloquio, el primero del 2000 del año pasado era con discreto y se me mezcló Ujú. todo, esto no lo tenía muy bien claro. Claro. Entonces siempre cuando es discreto, tanto el WP como el WA Ujú. eh, Son son adimensionales. adimensionales. Pero Sí, sí, pues son o sea, ponemos la frecuencia de paso y de atenuación
de paso y de, sí, de atenuación que nos da el enunciado Sí, de paso y de corte. de paso y de corte. Y claro, a mí me daban el tiempo de muestreo. Entonces para sacar Claro, la frecuencia de Nesquik es ese tiempo de muestreo sobre 2. exacto. Bien, perfecto. Quiero dejar esto en un... Te quedaría, o sí, fs igual a 1 sobre ts, digamos. Si lo reemplazás ahí te va a quedar multiplicando hacia arriba, digamos. Te va a quedar 250 por ts sobre 2. Es Claro. otra forma, por ejemplo, omega 2 es equivalente a escribir 250 por ts sobre 2. Es por ahí más fácil de memorizar, qué sé yo. Pero es lo mismo, digamos. Bien, ¿Está bien? perfecto. Sí, sí, se entiende. eh, y, y otra preguntita. Ujú. Si a mí me pidiesen que bajar, ¿cómo decirlo? Atenuar una señal, yo qué sé, 20% o 80%. Y bueno, es lo mismo, el 80% es lo mismo que multiplicar por 0,8. Eso están pidiendo. Entonces yo tendría que, o sea, yo para eso pasarlo a dB, El yo tengo que 20 pasar a dB te 20 por el quedaría, logaritmo de 0,8. claro. Ujú. A ver, o sea, ¿cómo decirlo? Es lo mismo, ya sé que la atenuación es 1 sobre 0,8, pero como esto ya lo trabaja en atenuación, no hace Sí, es falta. 20 de logaritmo de 0,8. O sea, en realidad, si querés que te quede en positivo, es menos 20 logaritmo de 0,8. Pero bueno, el menos ese es algo que a mí un poco que me molesta y yo ya sé que si hay atenuación y lo tengo que poner en positivo, lo pongo en positivo, digamos, porque acá no te pide ponerlo en menos, te lo pide directamente la atenuación en qué valor se atenúa, digamos. ¿Está bien? O sea, en definitiva la atenuación tiene que dar un valor positivo, porque es una unidad en Sí, decibeles. exacto. O sea, fíjense que tiene que ser fíjate, la atenuación siempre usamos para que no se haga un quilombo con esto del signo, el no signo. Sí, Siempre que hacemos la plantilla del filtro, tenemos que la banda de paso es 1 y la atenuación de la otra tiene que ser lo más grande posible en realidad, no tanto, pues si es muy grande te queda un orden gigante del filtro, pero tiene que ser muy grande. Entonces, saben que tiene que poner ese valor positivo, tiene que ser 20, 40, 10, cualquier cosa, pero positivo, o sea que no claro. pongan algo negativo. Ya lo hacemos Claro. en la plantilla, digamos. Ujú. O sea Y, que, sí, 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 disculpa. o sea, sí, que le va a quedar, si vos haces 20 logaritmo de 0,8, acuérdense cómo es la, la función de logaritmo. Viene de menos infinito, o sea, me están viendo al revés así, del eje X. Viene de menos infinito, cruza por el 1 el eje X y sigue así hasta más infinito. O sea, todo lo que está entre 1 y 0 va a dar negativo. Entonces, si vos haces el logaritmo de 0,8 que está entre 1 y 0, te va a dar algo negativo. Por eso se le pone el menos adelante. Pues toda la parte del logaritmo que está abajo. Claro. ¿Está bien? Bien. O sea, y con esto yo lo terminaría atenuando. Igual ahora, o sea, la pregunta sería, yo, 0,8 yo lo es quiero muy atenuar un poquito. 20%. Esto a mí obviamente me da 1,9. Perfecto, sí. Es una atenuación muy baja para las que manejamos nosotros, pero te pide eso, la atenúa es solo un 20%. O sea que yo si quisiera, por ejemplo, atenuar la banda de paso, un 20%, obviamente esto me da menos 1,9 porque, por lo mismo que dijiste vos, porque el logaritmo de a lo menor que 1. Pero, ¿cómo te pedía que obtenúe la banda de paso? No, 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 ¿Podemos ver el enunciado un no. O toque? sea, ya estoy preguntando casos que estuve viendo en algunos coloquios que pide en porcentaje, o también ujú, incluso hay uno que pide disminuir el ripple menor a 2 miliamperes. claro. Bueno, pero Y eso te va a dar todo. Casi siempre el ruido es una cosa de alta frecuencia que se filtra. Digamos. Es muy raro que tengas que filtrar un ruido de baja frecuencia. Casi siempre es un pasabajo lo que tenés que hacer para dejar pasar a los no, sí, bajos. sí, sí. Entonces lo que Tal- vos tenés que atenuar, ahí me hiciste confundir porque hiciste en la banda de paso. Nada, Lo que tenés que cambiar en realidad casi claro, siempre es claro, la otra banda. Por eso nada, sí. dije, está bien. No, no, lo puse como ejemplo, porque Ujú, yo lo que quería decir era que yo quiero demirlo caso teórico, ujú. obviamente en la banda de paso no tendrías que atenuar, además la banda de paso no tendría que haber ninguna atenuación en un filtro ideal. No, claro. Ujú, está bien. Pero la mínima, o sea, en vez de tocar la banda de paso, vamos a tocar la banda de corte. Si Ujú, yo la banda de corte la quiero atenuar, yo qué sé, un 20% como habíamos dicho antes, me da 0,8, me da menos 1,9. ujú. O sea que
directamente lo pongo en positivo. Uno, Exacto, 1,9. 1,9. Ujú. Claro, que generalmente eso es lo que decías, que ese valor termina siendo grande. O sea, entre los 40 Sí, y los 60. y sí, que, normalmente vos querés simplificar la banda, o sea, todo lo que no querés y, que te quede, pues un filtro. Claro. o sea, si hago que la banda de paso se reduzca a 1 dB, que es muy poco, y que la banda de corte, todas las frecuencias grandes, solo se reduzcan en 1,98 dB, no estoy filtrando mucho, que digamos, estoy filtrando No, casi Claro, claro. igual lo que pasa que lo que no pasa. Por Por eso ejemplo, uno es grande. si realmente yo quisiera atenuar a un 80%, o sea que sería 20 por el logaritmo de 0,2, Ujú. ahora sí, un poco más grande, me da Eh, 13,9. Claro, eso ya es más razonable. Ujú. O sea, 13,9, ahora todo lo 14 que está sería casi. fuera de la banda de paso se ve atenuado a un 20%. Exacto, 20% ya es bastante, digamos, es como un quinto de la amplitud. Al menos un Eh, quinto de la amplitud. Está bien, o sea, esta era más que nada una de mis preguntas porque quería entender bien el tema de, Ujú, porque esto era 40, o menos queda así. ujú. Ahí se redujo bastante. Todavía me queda lo de ruido, pero no, obviamente No nada al que ver nivel como antes. anterior. Pero bueno, igual ahí fíjate en que ese caso, perdón, la gráfica hay ¿por qué algo. disminuye? ¿Por qué Sí, baja? eso. ¿No tendría que Y estar es. a la misma amplitud de salida? Que estás usando un Chevy, ¿no? Sí, Y en teoría. Déjame ver una cosa, porque la frecuencia cero, digamos, que es la de continua, no debería ser atenuada nada, a menos que tengas un orden de filtro donde pase esto. A ver, pero le voy a compartir, pues es más fácil de el tema, explicar. Dale, yo dale. creo que la bajada tiene que ver con el tema de que estoy atenuando un dB la banda de paso. Yo creo que si yo, por ejemplo, hiciera así, ¿Se está viendo esto? sí, estoy Perdón, empezando a ver. Julián. Sí, sí, se ve. Fíjense Sí, ahí te que veo. hay algunos casos, llego a ver cuál es cuál. Creo que el n igual 4 viene por acá, sí. Que tiene dos valles y dos picos acá. El de 4 un valle acá, otro valle acá, pico acá y pico acá. Acuérdense que el orden lo pueden sacar con la cantidad de valle y pico que hay en la banda de paso para Chevy Chevy. Ujú. Termina acá. Fíjate, para el frecuencia cero, termino atenuando algo, 3 dB. Entonces, según el orden que haya utilizado Julian, puede ser que se le atenúe en la de continua con el Chevy Chevy, cosa que en el Butter no sucede, con el Butter no pasaría. Si no yo, por pasaría. ejemplo, elijo una atenuación de la banda de paso un poco menor, a ver, Ujú. O yo sea, creo que y esto también, no me tendría que... Ahí está, ahí se ve mucho mejor. Esta es la vieja, o sea, la que se ve... ujú. Sí, fíjate que también, Esta es la vieja y ahora la violeta es la nueva corregida. o sea, depende también de si tenés, es Claro, que el orden del Chevy es par o impar, o sea, eso lo pueden corroborar ploteando, digamos, la función transferencia que representa el filtro, ver cómo evoluciona o ploteando el filtro. O sea, la respuesta del filtro, ver qué está pasando ahí para baja frecuencia. ¿Está bien? No recordaba lo de par impar, me lo recordás? Sí, es que fíjate en esta gráfica, por ejemplo, el de n igual a 1 orden uno, que bueno, no atenúa nada, viene acá y se va hasta cero, ¿no? Sí. Entonces tengo atenuación cero para frecuencia cero, pero que no es el caso de, por ejemplo, para, a ver, no quiero mentirles porque acá no sí, se lo veo complica acá, con la... voy a hacer más zoom. O En sea, orden 3. supone que este viene uno, 2, 3, 3, fíjense, viene de nuevo a cero el 3, pero el orden pare, por ejemplo, este 4 El viene orden acá, pares tiene atenuación en el... acá, se van acá, los pares se van acá y los impares se van a cero. O sea que si te tocó un orden par, te va a atenuar la de continua, por ejemplo, Claro, esto de, hablando de orden pares, como decirlo acá, por ejemplo, el orden que me devolvió el sistema es de orden 4. claro, te dio orden de par, orden entonces te 4. atenúa la continua acá. No termino de entender por qué la atenúa. Estás marcando que en el cero el orden par... eh, O sea, como el Chevy tiene todo el tema del ripple en la banda de paso, que es sí, el precio a pagar por tener menor orden de función transferencia,
lo que te provoca son estas variaciones dentro de la banda de paso. Cuando es par, te termina quedando que para frecuencia cero, o sea, de las Sí. primeras frecuencias, o sea, de Ujú. cero un pelín en adelante, las tenés atenuadas. Eso provoca, lo que había dicho el profe, que mi señal filtrada esté un pelín más abajo, pues ya Claro. arranca a frecuencia cero filtrada. Bien. O sea, yo porque se me complicaba verlo acá, pero fíjense si lo ven bien en el cuadernillo después, esto de la parte de figura 331, atenuación de filtro de Chebyshev normalizado, van a ver que 1 y 3, cuando tengo la frecuencia cero que lo dijo Julián, atenúo 0, o sea, no atenúo nada. Entonces la componente continua pasa sin atenuación. Pero como Julián Perfecto. tuvo, por ejemplo, orden 4, se viene acá arriba, o sea, para frecuencia 0, o sea, componente continua, terminó atenuando 3 dB, en el caso de Julián 1 dB. Por eso se ve 1 dB más abajo Perfecto, ya ahí, la ahí entendí. evolución. Bien, bien, ¿Está bien. bien? Sí, sí, sí. Claro, Bueno. depende del orden. Yo lo que hice fue básicamente corregirlo diciéndole, mira, la frecuencia digo, la atenuación que quiero en la banda de paso, que sea 0.1, no 1. Ujú. El enunciado pide que sea 1, entonces uno sí agarra y dice, bueno, como dice el enunciado. Acuérdense que esto de resolver no es que estamos haciendo lo mejor posible en el coloquio. A veces piden cosas que no son óptimas para que justamente después expliquen qué pasó. O sea, Ujú. porque, o sea, esto puede ser una pregunta, ¿por qué acá se atenúa la componente de continuo? Y usted tiene que explicar esto. O sea, Claro, no es que va a salir no todo se crean, redondo. claro, no se crean que lo que están haciendo es lo mejor que se puede hacer. O sea, no puede ser que no suceda eso en el coloquio, sino que ustedes siguen las órdenes y después analizan qué pasó. Y acá, por ejemplo, podés ver que una vez filtrado, ya esto ya no parece un orden 1. La filtrada ya parece como un orden 1 con algún orden 2 o incluso No, en adelante. eso que está ahí también, cuidado, que vos ves que sube, es porque todos los filtros, cuando uno filtra, tienen aparejado indefectiblemente un retardo. O Y sea, este es cuanto el más, retardo que lleva el filtro. sí, que lleva el filtro, digamos, porque tiene que, o sea, es la respuesta del filtro en realidad. O sea, sumarle un filtro significa, en realidad, imagínense que tengo una planta, un sistema que sea una entrada y una salida, Sí, y que sea una función de transferencia, eso, ¿no? sí. Yo lo que estoy haciendo con un filtro es meterle en, en cascada otra función de transferencia. O sea que básicamente estoy multiplicando dos funciones de transferencia, que sería la original, que yo tengo mi planta, con la función de transferencia del filtro. Eso me da un nuevo sistema. Sí, Y ese nuevo sistema evoluciona, claro, obviamente con más orden, como dijo Julián. Pero bueno, eso también puede ser analizado como un retardo, digamos. Cuanto más grande sea el orden del filtro, más Más grande va a ser la retardo va a función tener. de transferencia y más retardo va a tener ahí, digamos. Se va a ir corriendo la respuesta a la derecha. Por O más sea, que entonces mi por más pregunta que, es, por más que cumpla la plantilla que vos querés. Vos cumple plantilla, pero sí, cumple plantilla, pero tenés un delay terrible capaz. entonces mi pregunta es, ¿el delay este es Ujú. provocado porque ahora el nuevo orden del sistema es mayor o es provocado por el hecho de que le metí un filtro? No necesariamente es porque sea mayor, sino que le metiste filtro en un sistema de orden mayor, pero con ciertas características que producen que esto Yo se podría tener un refleje de esta sistema forma. de orden n, pero tengo todos mis polos son rapidísimos, Sí, ya está. así que evoluciona mucho más rápido que tal vez un orden 2, Exacto, que esto tengo es. 4 polos cerca del cero Ujú. y evoluciona lento. Esto es por la posición en que te quedan los polos nuevos, donde tenés polos por ahí más lentos, te hace una respuesta al escalón y tarda en reaccionar, digamos. ujú. Claro. Entonces esto con el butter no pasa por el hecho de que el butter no tiene estos ripples en la banda de paso. Claro, el váter no pasa eso que se baje la naranja esté más bajo el azul, te van a quedar a la misma altura, digamos. En tiempo infinito, en teoría. O sea, se van a ir acercando hasta que están hasta la misma altura. Pero bueno, hasta cuando se te extingue la evolución, probablemente al segundo 0,1 ya estén a la misma altura en el váter, el azul y la naranja. Y, eh, y ya que estamos un poco con el tema de que habíamos hablado antes de discreta, necesito acá. Este es mi modelo de Simulink, este es mi filtro. Ujú. Eh, o sea, mi pregunta es, sí,
Yo cuando, ahora que lo pienso, me parece que este es mi filtro. Ahí está. Este es el mío. Ahí está. NumMef, DMF. Yo si esto lo tuviese que hacer en discreta, continuo, jugar, discreta. Yo sé que cuando meto un bloque en discreta también le tengo que decir la frecuencia, Sí, la frecuencia de De muestreo. muestreo. Sí, espera, uy, No, con sí, diferencia. No, espera, me confundí de bloque. ok. Sí, Porque encima como veo pequeño, no llego a distinguir qué bloque es, digamos. Si discreta, querés, acá está. podés agrandarlo. Fíjate que abajo de la Sí, lupita en ahí el... lo agrando. Sí, con control ruedita también hace También. zoom, creo, en Simulink. Ahí, no, ahí. Ahí está, ahí estamos. Me Sí, confundí. sí. Listo. Sí, si le haces el doble clic, ahí está el sample time abajo, le tendrías que poner sample time que utilice justamente el filtro. Esto aún así hay que ponerlo por más que el filtro que yo armé lo haya armado para FN, que es la mitad de la frecuencia de muestreo. Sí, el filtro, o sea, en realidad no es que lo armaste para FN, lo armaste para la frecuencia de muestreo. Nada más Claro. que la normalización se da con la frecuencia de muestreo sobre 2, que es la frecuencia de Nyquist. ¿Qué otra cosa? Es la frecuencia, o sea, acuérdense el teorema de Nyquist. Cuando yo muestre una señal continua, yo tengo que cumplir que la frecuencia de muestreo sea el doble de la frecuencia máxima establecida en caso de querer muestrear bien la señal, si no voy a tener aliasing. O sea, Sí, de todo mi espectro de frecuencias de la componente continua, tengo que mostrar una velocidad que sea el doble de la máxima. sí, O eso sea, para, o sea, yo estoy en do, continua y quiero pasar a sí, discreta. o sea, eso expresado en ecuación me va a quedar frecuencia de muestreo mayor a 2 por f max. ¿Estamos de Sí, acuerdo? Entonces, por eso, la frecuencia, esa fs que cumpliría el teorema de muestreo de Nyquist, puedo reescribir esa ecuación como fs sobre 2 mayor a f max. ¿Está bien? sí. Sí. O sea, antes tenía fs tiene que ser mayor a 2f max. Paso dividiendo el 2 y me queda fs sobre 2 mayor a f max. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si no lo escribimos, si No, no... sí, entiendo. Yo me Bueno, perdí la frecuencia esa máxima. ¿De sí, dónde salió? esa es la frecuencia. Y Yo si tengo una señal continua, tiene una frecuencia máxima Ah, en mi decomposición de Fourier, ¿no? sí. Y yo tengo que cumplir esto. Lo estoy poniendo en el chat. Que la frecuencia de muestreo de fs sea el doble, el más grande que el Mayor que doble de la... la f máxima. Eso para evitar el aliasing. Para evitar el sí, aliasing. o Fíjense sea, ahí que pasa si yo paso dividiendo el 2. Me queda fs sobre 2 mayor a f máximo. Bueno, por una cuestión histórica o no sé, de conveniencia, esta frecuencia fs sobre 2 se le llama frecuencia Nyquist. Y directamente el teorema de muestreo de Nyquist se puede escribir como así, como f Nyquist tiene que ser mayor a f máximo. o Entonces, sea, por eso se determina esa frecuencia normalizada, porque es la frecuencia para la cual no tenés aliasing. Si vos no cumplís eso, o sea, no tiene sentido en una señal muestreada ver qué pasa arriba de esa frecuencia, porque ni si, ya estás haciendo todo mal, o sea, estás combinando los espectros. O sea, si vos dibujás los espectros de la señal muestreada, acuérdense que son periódicos el espectro de la señal muestreada. Yo creo que eso lo vieron en el sistema de señal sí. E1. Ujú. Si vos no cumplís el teorema de Nyquist, el espectro, si es un, por ejemplo, alguien quiere dibujar, si son así, imagínense que estamos en el eje real y esta es la frecuencia. Si son espectros así periódicos, son triangulitos, ¿qué va a pasar si no se cumple el teorema de muestreo de Nyquist? Estos triangulitos se van a acercar entre sí hasta que se van a superponer. Y es bueno, te queda el espectro cualquier cosa de la señal muestreada. Por más que sea discreto, está mal discretizada. O sea, está Ah, discretizada. sí. No cumpliste Nyquist. Y bueno, ya va a tener una cosa que tiene aliasing, que se da como superposiciones, cosas raras, digamos. O sea, Martín, o sea, más o menos, a ver si lo puedo tal vez resumir un poco, pero, o sea, consiste en el hecho de que la materia sistema se llama sistema y señales. Vos cuando trabajás con sistemas tenés que tener en cuenta un poco de las señales. Si vos vas a trabajar con una señal, por ejemplo, de entrada, que tiene una frecuencia X o tiene una forma de ser extraña,
por ende va a tener un montón de partes de... Tenés que ver bien hasta qué componente de Fourier la representa bien. Vos, esa frecuencia máxima que te va a quedar de la componente de Fourier, de esa señal rara que te está entrando a tu sistema, esa va a ser tu frecuencia máxima. Entonces tu sistema, si la discretizás y no lo trabajás en continua, tenés que tener en cuenta el hecho de que vos necesitas para discretizarla el doble de la última referencia de la frecuencia de Fourier de esa señal extraña. Bien. O sea, exacto. O sea, mientras se cumpla el teorema de Nyquist que yo les pasé, estos van a estar separados. Esta es la frecuencia límite, justamente. Cuando deja de cumplirse este espectro, en vez de repetirse a una distancia así que me guste, va a terminar haciendo esto. Y acá se me superponen espectros que no deberían superponerse, digamos, porque estos son el mismo. Entonces acá voy a tener cualquier cosa. Claro. Por eso se normaliza esa frecuencia. Pero esto es una explicación que por ahí no tiene tanto Sí, sentido. o sea, Tienen que saber de que... corresponde tal vez un poco más a sistema de señales 1, porque Claro, tienen que saber yo ahora que... mismo, por ejemplo, tampoco me acuerdo bien toda la definición de que creo que por transformación te quedaba periódica, si no era periódica o era discontinua, te quedaba otra cosa. Nosotros no nos metemos tanto en eso, la verdad, en la materia. Pero bueno, yo quería que sepan de dónde salía eso de por qué Nyquist es Fs sobre 2. Y bueno, sale de esta inecuación, sale de esto nomás. Igual vino bien porque yo pensaba que era simplemente la frecuencia dividido Fs. Claro, sí, por eso está el sobre 2 digamos. O sea, ¿Está vos bien? cuando querés transformarlo para hacer filtros en tiempo discreto, vos tenés que tener en cuenta de que los omega de corte y los omega de paso, omega de paso y omega de corte, lo tenés que tomar con la frecuencia en continua dividido 2 veces la frecuencia de muestreo. Claro, o sea, fíjense que yo quiero que... Imagínense que esta ya viene dada, ¿no? Porque hay dos casos. Una es el caso que la frecuencia máxima, porque ya está bien dada la música, por ejemplo, como en el TP, y yo tengo que seleccionar FS. Otro caso es este, que ya esté seleccionado FS y que yo tenga que hacer un filtro anti-aliasing para evitar que estas frecuencias no cumplan esto. Claro, frecuencias que yo tenga en la entrada del sistema, yo como ya tengo predefinido mi tiempo de muestreo, todo lo que esté por arriba del doble, lo tengo que eliminar. Perdón, por arriba de la mitad de la frecuencia de muestreo, exacto, tiene que ser eliminado porque si no me van a hacer aliasing. En el coloquio del que hice yo me decía que diseño un filtro anti-aliasing para poder realizar muestreo a 20 Hz. Y eso era lo que no terminaba de entender cómo hacerlo. Bueno, entonces, por ejemplo, lo vamos a repetir así ya te queda bien grabado. Dale. Te da FS. Sí. Y capaz que F máximo, no sé, tiene una señal cuyo espectro tiene frecuencia en todo el espectro, hasta frecuencia infinito. Esto es imposible, pero imaginemos que sí. Dijimos, y bueno, entonces tenemos que hacer que se cumpla justamente este teorema de Nyquist, que es Fs tiene que ser mayor a 2F máximo. Estoy leyendo lo rojo. Yo paso el 2 dividiendo y me queda que el Fs sobre 2 tiene que ser mayor a F máximo. O sea que todo lo que sea menor a Fs sobre 2, todo lo que sea mayor a Fs sobre 2 tiene que ser 0. En teoría. O sea que si él tiene, por ejemplo, que dejar pasar un filtro aliasing o sea, tiene que atenuar todo lo que esté por delante de 20 Hz, eso quiere decir que mínimamente su frecuencia de muestreo tiene que ser mínimamente 40. Sí, tiene que ser acá 10 Hz en realidad. O sea, esto que tiene que ser 20 Hz sobre 2 te da 10. 10. Entonces claro. va a atenuar. Desde 10 hacia adelante se atenúa todo. Claro, o sea, no va a poder ser ideal, pero sí, 40 dB, 20 dB por lo menos acá. Martín, vos tenés en el enunciado de que vos tenías del coloquio, ¿te decía que tu frecuencia de muestreo son 20 Hz? Claro. ¿O te decía que vos tenés que filtrarla de 20 Hz para adelante? Decía, diseño un anti-aliasing para poder realizar muestreo a 20 Hz. Dice, establezca los parámetros de diseño del filtro como le parezca más conveniente en base a lo que observó hasta el momento. O sea, muestreo de 20 Hz, o sea, que la frecuencia de muestreo de 20. Sí, filtre la velocidad y grafíquela junto con su muestreo a 20 Hz. Sí, bueno, su muestreo es de 20. Haces eso, o sea, vos ya te dan el 20 Hz, decís, bueno, esto es 10 Hz, porque Fc sobre 2, elegís uno 20, 40, 30, que no sea muy grande, porque te va a quedar un filtro de orden muy grande,
la frecuencia de paso la elegís con una selectividad, no te vayas de mambo, yo probaría con 0,7, por ejemplo, a ver qué orden me queda, y esto le pones 1, 2, 3 dB máximo, porque ya si no te atenúas mucho la banda de paso, y con eso creas tu filtro. Claro. La selectividad sería el WP, que nos da el... Y la selectividad se define como el WP sobre el omega A. O sea que sería dividido. Esperen que busco otro color. No, sí, o sea, más o menos lo sigo, pero o sea, yo siempre estoy pensando en la implementación en MATLAB. Lo que pasa es que una vez que ya tenés omega definido, que por ejemplo en este caso sería... Te lo calcula solo. 2pi por fs sobre 2, o sea, pi por fs, es más fácil ir probando con esto, pues sabes que es un valor menor a 1, porque lo único que haces es achicar esto con 0,9, 0,8, 0,7 y lo va corriendo para acá. Entonces es algo más fácil que probar. En cambio, probar con un omega p al aire se te hace medio contraintuitivo y no tenés una medida de cuánto te va a aumentar el orden del filtro si baja un omega p un poco. Pero en cambio, claro, si sacás de 0,7 a 0,6, si te das cuenta, decís, lo corrí un poco. Vos podrías pensar que vos tenés, vos sabés que sí o sí el corte, o sea, tiene que estar a 10 Hz, porque si tenés algo a 10 Hz, ya, o sea, pasando 10 Hz ya tenés problemas. Claro. Entonces, tu zona de transición va a estar de 10 Hz para atrás. ¿Qué tan ancha va a ser esa zona de transición? Y puede ser, yo qué sé, 0,7 por 10 Hz. 0,7 por 10 Hz, claro, el omega p te va a quedar 7 Hz básicamente, o sea, 0,7 por 10, 7 Hz. Pero, 7 Hz. Y te fijas después cuánto te da el orden, o sea, siempre tienen que tener un orden coherente, porque si no, acuérdense que un filtro anti-aliasing es un filtro analógico que después va a tener que ser implementado físicamente, y un orden de 15 no tiene ningún tipo de sentido. No, simplemente porque estas aproximaciones lineales ya no tienen sentido en la realidad, que es sumamente no lineal y además llena de ruido y un montón de otros fenómenos que no estamos analizando. Y que tenga sentido el orden del filtro, que será de orden 4 aproximadamente, entre 4 y 6. 5, más de 6 ya es cualquier cosa. Y bueno, eso lo obtenemos también con Chebyshev o sea, con los dos funciona lo mismo. Con Butterworth o Chebyshev obtenemos ese filtro anti-aliasing. Sí, o sea, se llama así porque tiene que ser filtros para una frecuencia de corte mayor al FS sobre 2. Por eso se llama así. O sea, se llama de aliasing porque vos tenés una frecuencia de muestreo ya dada. O sea, tu frecuencia de muestreo no la podés tocar. Entonces vos tenés que decir, bien, yo tengo esta frecuencia de muestreo. Yo tengo que hacer lo posible para que cualquier cosa que supere mi frecuencia de muestreo, o sea, mejor dicho, que supere la mitad de mi frecuencia de muestreo, no la tome. Porque si la toma, eso me va a generar aliasing y va a terminar todo un desastre. Entonces uno lo que busca es, vos decís, cortame acá antes de que me meta el RIDE. O sea, el filtro anti-aliasing, como decía Julián, es un filtro pasaje cualquiera. Vos después lo implementás con el algoritmo que quieras, con la forma que quieras, puede ser un Chebyshev, un Butter, lo que vos quieras. Lo que vos tenés que evitar justamente es evitar muestrear mal esto, porque cuando lo muestreo mal, por ejemplo, muestrear así, esto me reconstruye una continua. Y no, y no es una continua. Y si se cumple el teorema de muestreo de Nyquist, que sea el doble de la frecuencia esta, o sea, que la frecuencia del muestreo sea el doble de esto, ahí sí voy a muestrear bien y voy a reconstruir aproximadamente la señal roja que era la que yo quería. O sea, la gracia de que tu frecuencia de muestreo sea el doble que de tu frecuencia que querés muestrear es el hecho de que vos tomás los suficientes puntos para que puedas reconstruir esa frecuencia en el discreto. Claro, ahí llegás a tomar una frecuencia que es un poco más grande que tu mitad de su frecuencia de muestreo, ya los puntos que va tomando a medida que va muestreando ya no te van a hacer la misma frecuencia antes. Es más, tal vez te da cualquier cosa. Claro, Entonces creo que si todavía tenés el apunte de sistema de señal E1, había una parte donde te muestra sacar la periodicidad de una función discreta, de una señal discreta, te muestra de que de pronto le erra por una muestra porque le cambió la frecuencia de muestreo en 0,2. Sí, me acuerdo. Y de pronto pasa de medir 30 a medir 60 y el doble, y no tiene nada que ver. Exacto, sí, ahí lo recordé.
Así que, bueno, no sé, ¿tiene alguna otra Bien. duda de esto? ¿Duda de otra cosa? Yo, de mi parte, yo ya no tengo más duda, pero si Martín tiene una Perfecto. duda más, yo me quedo y veo. No, a mí de filtro ya me quedó bastante claro. Tenía duda en ese ejercicio que ya ahora lo terminé de entender. Bueno, Y ya que está, te comparto el coloquio que hice. Así bueno, podemos hablar Dale, te compartí. el último punto que por ahí se me complica con el tema de las matrices, las dimensiones. A ver si dale. presento la pantalla. No sé si lo ven ahí. ¿Ven mi pantalla? Sí, ahí está, tarda un Sí, poco. estoy Ahí está, ahí viendo. está. Bueno, el coloquio que estaba hablando recién que era este, el ejercicio del 3 era el del filtro. Ujú, Y después, bueno, yo cuando rendí tuve problemas para hacer este, que bueno, que me dice indique las dimensiones de U, de I, la dimensión que puede tener X. ujú. Em, Nada, bueno, acá creo que está medio en el aire, tendríamos que ver el... No, igual si te. O sea, ya sé qué coloquio es. Si Sí, querés, a ver, hacemos un poco de zoom en el coloquio. dale. Te cuento la moraleja conceptual y después lo numérico vos Dale. verás, digamos, según lo que tenés. Si me mostrás Decime, el enunciado del coloquio, dale. ¿Querés que agrande un poco la letra de esto o está bien ahí? sí, agrándala un poco si querés. Ahí está perfecto. Y el coloquio, mostrame el coloquio. Así hacemos un poco de suma a esto también porque lo veo un poco chico. Ahí está. Fíjate, arriba de todo, Sí, este es el de la bicicleta, ¿no? este es el de la bicicleta. Ujú. Bueno, fíjate, tenés mucha información sobre esto. Primero tenés el sistema físico ahí, Sí, que eso ya te da una pauta, porque hay veces que vos tenés un sistema donde solo la información que tenés es la que obtenés en base a la respuesta al escalón que haces en los ensayos del principio. claro. Y también después haces un lugar de las raíces y puede aparecer que no es lo que te esperaba o que realimentás y se te inestabiliza. Y vos pensabas que no se inestabilizaba en función de la función transferencia que obtuviste gráficamente a partir de los ensayos iniciales. ¿Se Sí. entendió lo que dije? Porque fue medio enrevesado si no vamos cronológicamente. ¿Lo podemos repetir de vuelta? Sí, vos cuando tenés Ujú. un sistema Sí, y querés obtener un modelo de ese sistema, por ejemplo, una función de transferencia lineal, ¿qué haces? Una respuesta al escalón. una respuesta al Eso te escalón. da, eso te da una respuesta de la salida. Y en función de la salida, vos decís, bueno, esto parece un sistema de segundo orden y hacés la función de transferencia. Sí, Después, con eso, hacés el lugar de las raíces y vos decís, ah, voy a diseñar un control. Y diseñás un control. El control que diseñás, no lo diseñás por la planta, que no conoces. Lo diseñás para tu modelo de la planta, que es tu función de transferencia. ujú. Claro, o sea, ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? vos tomás la salida, sí, te entendí que tomás la salida, siempre cuando haces el step es la del lazo abierto, La de lazo abierto, sí. claro. Entonces, nosotros con el Simulink lo que generalmente se da en los coloquios que vemos el tipo de respuestas y decimos, bueno, esto es, o estimamos que es de primer orden o de segundo, Ujú. y bueno, y obtenemos el aproximado al de lo que vemos en el Simulink. Exacto. O sea, vos agarrás, haces una función de transferencia y diseñás el control a partir de esa función de transferencia, que es la matemática que vos conocés. Sí, Igual, Y a profe, veces, nosotros acá estamos asumiendo, siempre que hacemos una función transferencia, que el sistema es lineal. sí, siempre asumimos que es lineal y puede ser no lineal. O sea, puede ser cualquier cosa, eso es lo que está O sea, pasando. tu modelo va a ser lineal, por más que tu el tu sistema sistema original original no no lo lo sea. sea. Claro, vos lo estimas Exacto. lineal. Bien, Pero bueno, ¿qué puede pasar? Que es lo que suele también pasar, es que tenga alguna dinámica rápida, un polo muy rápido que vos no llegás a ver en el claro, momento de sacar, digamos, la función de transferencia estimada. ¿Cuándo salta la ficha? Cuando realimentás con el control que vos hiciste y te va a quedar inestable. claro, Ya está, el lugar de raíces, sea no lineal o sea porque tiene unos polos que vos no consideraste, no es lo que vos tenías. claro, lo ves ahí en la realimentación. Lo ven en la realimentación porque no nos da lo esperado. Bueno, ahora, te pregunta en este caso, vamos al último, eso quería hacer como para establecer un landscape para Bien, responder a esto. bien, bien. Fíjate, dice, para pequeñas desviaciones con respecto del ángulo S, vos podés, es como una linealización a partir alrededor del punto de operación, de ese ángulo. Sí, Por pequeñas desviaciones parece ser que actúa más o menos lineal. Ahora te dice, indique las dimensiones. Bueno, lo que tenés que ver con esto es que en realidad siempre hubo pequeñas desviaciones de esto a lo largo del todo el TP, todo el de todo el coloquio. coloquio. Ujú. No es que nunca, siempre hicimos cosas raras y además te tenés que fijar justamente cuántos polos distintos te aparecieron en la dinámica de la salida de ese sistema.
cuántas dinámicas Claro. distintas. O sea que vos ya sabes que cuando es una función de transferencia, los polos son un subconjunto de los autovalores de tu modelo interno. Sí, ¿Qué pasa Entonces, bien. si son un subconjunto y no son su totalidad? ¿Eso que implicaría nada, que hubo algún polo que Que se puede haber simplificó? cancelado ahí con puede ser algún eso. cero. Puede ser que para esa salida que vos elegiste en particular se cancele un polo, puede ser Pero eso, que ¿qué implicaba? Cuando... implica que tu modelo interno tiene más dinámica de lo que vos estás considerando al considerar solo la función transferencia. No sé si implica algo como, o sea, Está bien, implica o que sea, vos no. en el modelo interno tal como se plantea ahí, tenés que poner todas las dinámicas que vos conozcas del sistema. Sí, Ujú. O sea, si vos ya sabes que viste cuatro polos diferentes, listo. Si hay cuatro polos diferentes, la matriz A va a tener mínima dimensión 4 por 4 4, por 4. porque cada una de las X tiene que ser una dinámica distinta, digamos. o sea, yo más o menos la forma que tengo de pensarlo, o al menos cuando me cruzo, cuando preguntan estas cosas, es, te piden al principio sacar funciones de transferencia. O sea, te dan un modelo, te dicen, trata de llegar a un modelo que vos propongas, y vos empezás a hacer el modelo y te vas dando cuenta. Mira, el primero fue de segundo orden. Después, yo qué sé, te preguntan la velocidad, porque la primera era la posición. Ujú. Esa, bueno, te va a quedar, o sea, tal vez te queda el segundo de primer orden. Después te piden hay otra salida que es de orden uno. Entonces vos Ujú. ya te vas dando cuenta. Tenés primera función de transferencia, tenés un orden 2. La Ujú. segunda, tenés un orden 1. Ahí La ya tercera, tenés tenés un tres. orden 1 que es distinto a la orden anterior. Y ahí Ya ahí tenés ya tenés cuatro. 4. Ujú. Entonces, por ahora el sistema, por lo menos, cosa que vos podés ver, o sea, tiene 4 polos, ¿cómo decirlo? 4 polos que son relevantes. Ujú. Exacto. Después puede tener miles y millones de polos rápidos que vos Cualquier no cosa. ves, Ujú. no sabe dónde están, pero por ahora decís, por ahora mínimo, mínimo, mínimo de 4x4. Exacto, esa es la lógica. En este Ah, caso, bien. vos tenés información extra porque esto es una bicicleta, esto es un sistema físico, y esto todavía no lo vieron, pero en dinámica lo van a ver, digamos, en dinámica del sistema físico, que yo sí tengo un sistema mecánico, íntegramente mecánico. eh, el orden sería, que también coincide con la dimensión de este modelo si fuese lineal, coincide con el doble de la cantidad de grados de libertad del sistema. ¿Por qué pasa esto? Pues si yo Ujú. puedo modificar una posición, yo ya sé que voy a tener como estado de ese sistema la posición y la velocidad. Sí, O sea, porque necesito saber la información de ambos para saber cómo evoluciona el sistema. Imagínate una bicicleta. sí. La bicicleta, imagínate que es un punto a bicicleta, estoy inventando cualquier cosa, un transporte. Yo voy a necesitar para describir la dinámica completa de este sistema hacia el futuro, la posición en cada instante, pues si no, no sé dónde está, y la velocidad, pues si no, no sé cómo ¿Cómo se ¿Cómo varía varía la justamente posición? eso. Claro. Entonces, esos dos ya me dan como que ya voy a tener dos Ujú. polos o dos autovalores internamente, digamos. Pero bueno, no me quiero meter en esas cosas porque no son cosas a las que está referida estos coloquios, porque son cosas que no vimos y Sí, eso te lo pide a- más conceptualmente para que lo analice en función de los polos y no tanto de la parte física. Le O puede dar sea, una relación con eso, pero no es más complejo, digamos. No se volviendo a la metan en eso. pregunta, perdón, Ujú. Alexis, Sí. yo pensaría lo siguiente, supongamos que tenés de orden mínimo 4 que te dije yo Ujú. antes. Ajá. Sí. Entonces, ahora vos tenés que pensar bien, U en cuánto corresponde, y mínimo va a ser de 1, o sea, va a ser de una 1 por 4. por 4 filas. Ujú. Sí, o sea, eso es multiplicación matricial. Lo importante es Sí, o sacar, sea, una vez que saca las dimensiones del ya, A y ya sabés tenés la U, cantidad de entradas, el B viene solo. El C también la sacás, porque ya sabés la dimensión del X, porque sabés la dimensión del A, que el X siempre es un vector el fila que queda de 4 X por 1. es 4 por 1 y Eh, D siempre me pareció medio raro porque nunca, o sea, es muy raro que D, o sea, porque D suele ser, si no recuerdo mal, la respuesta forzada. El D es la de respuesta directa. Fíjense en esa ecuación que tenés I igual a C por X más D por U. Fíjate que Ujú. cuando imaginamos que para el instante inicial parte de una condición inicial de X 0, o sea, todas las componentes de X sea 0. Tiene en el origen de mi sería plano coordenado si es 2 por 2, si es de 2 por 1 X, pero si es del hiperplano, no sé, del el espacio. Del Ujú. espacio de R4, por ejemplo, tiene el origen, entonces X vale 0. C por X vale 0 y se queda que I igual a D por U. Si vos tenés un valor inicial del U, por ejemplo, el U es un escalón, que viene de 0 y pasa al 1, vos vas a tener un salto en el I, en esa I a la salida. Si tenés salto, vos ya sabés que D es distinto de 0, tiene un valor.
tenés que ver en qué componentes del i, depende si tenés varias salidas o tenés una sola, si tenés varias, en qué componente saltó. En el cero. Eso lo último que acaba de decir, profe, no lo entendí. Sí, yo Bueno, también me perdí. O sea, vamos ¿cómo afecta? a hacer suma en la ecuación ahí, así se ve mejor. ¿En esta me estás compartiendo vos o estás con lo mío? Esperen, voy a compartir yo porque ya no hace falta compartir el coloquio. Voy a Dale, compartir toda mi pantalla. Compartir ahora. ¿Se ve ahí? Sí. ahí está. Imaginemos que tengo un sistema que tiene, no sé, 2 entradas y 2 salidas. Y 1 y 2, ¿no? La ecuación que yo tenía ahí, esto es, espera, tengo muy chiquito, paso más grande. También está chiquito, esperen que lo ponga un poco más grande de nuevo. Ahí está. Tenemos esto, ¿no? Sí, esa es la ecuación de salida. Esa es la ecuación de salida, sí, estoy dando bola a la ecuación de salida. Si en el instante inicial, por ejemplo, tengo i1, esto es la evolución temporal, le hago una respuesta al escalón a las a alguna de estas entradas o a las 2 entradas, no sé, depende cómo, eso va a depender cómo sea el u. Pongamos que le pongo un 1 a la primera entrada y 0 a la segunda. Entonces u va a ser un vector 0, 1. O sea, solo tengo un escalón en la primera entrada. Sí. Y la segunda se mantiene en 0. ¿Estamos de acuerdo? Este es el instante inicial. Si esto vale 0 en el instante inicial, cuando empiezo porque tengo condición inicial es 0, esto va a valer 0, c por x. Entonces me va a quedar que el i, el vector i, que obviamente tiene dos componentes, i1 e i2, en el instante inicial, en 0, lo puedo escribir como i en 0, tal como escribo x en 0, en el tiempo 0, que va a ser igual a d por u en 0, que es 1, 0. ¿No? Sí. Ajá. Dijimos que I arranca desde 0. Y más, sí, todavía no lo dibujé, vamos a ver cómo arranca ahí porque lo estoy inventando ahora. Ah, bueno. Tengo i1 y i2. Imaginemos que i1 arranca acá y hace esto. Arranca en 3. Y que i2 arranca en 0 y hace otra cosa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a tener acá? 0, 3. Claro, es en el ¿Estamos de instante acuerdo? inicial. Sí, este es el instante inicial. Y bueno, de estos ensayos, yo obviamente después puedo ver que si esta matriz D tiene que ser una matriz de 2 por 2 para que me den la multiplicación matricial, o sea. Entonces, si acá esto vale un 1 y esto vale un 3 y esto vale 0, o sea, acá no importa lo que haya, se va a ir por 0 y acá este 1 va a multiplicar este componente de acá, el primero, ¿no? Claro. Este tiene que ser 0, porque si no el 1 no vale. Esto no sabemos lo que es y esto tampoco. ¿Por qué este es 0? Porque esto es 0, ¿no? Tengo que hacer d por 1 sobre 0 y me tiene que dar 0. O sea, si acá fuese uno distinto de 0, me quedaría 1 por esto y tendría un valor distinto de 0. Y acá tiene que haber un 3. O no. Sí, tiene que haber un 3 porque viene el 0 y multiplica esto por 0 y 0. Entonces ya definí los dos primeros valores de mi d. No sé si se Claro. entendió, si no volvemos a repetir. No, sí, se entendió. O Pero sea, es resolver esta pero ecuación. ahora en mi corazón existe el pánico del hecho de que no manejo del todo bien el sistema Bueno, matricial. no, pero esto qué pasa, nunca preguntan, o sea, matricial es esto, o sea, justo el color horrible que elegí. Eh, producto matricial es esto, o sea, tengo este vector así, el 1, 0, y cuando multiplico este viene para acá, o sea, siempre lo pienso como que este se viene para acá y multiplica los primeros valores y este viene para acá y multiplica los Como que lo segundos segundo. valores y se suman. No más que eso, perdonen que tengo un mouse horrible. Nada, No pasa nada. Pero... Bueno, pero bueno, resolviendo esto es un sistema de ecuaciones de 2x2, chicos. O sea que, fíjense, yo hice un ensayo de escalón en la primera componente y ya saqué las dos primeras componentes de D. Si yo hago lo mismo, me pongo un 0 acá y un 1 acá, hago lo contrario, voy a poder resolver la otra parte. Y ahí ya saco el valor de D. Simplemente viendo cuál es el valor inicial de las salidas. Pero bueno, casi siempre las preguntas son, ¿D vale 0 o no vale 0? Y si acá hay un salto, no vale 0, ya está, es D distinto de 0. Eso es lo que le suelen preguntar. Porque hay acción directa entre la salida, entre la entrada
y la salida, digamos. Es una acción directa en un instante. Entonces vos podrías pensar el hecho de que, por ejemplo, si yo empiezo a analizar el sistema y me muestran la primera función, veo la primera respuesta del sistema y ya veo, como habíamos hablado al principio de la consulta, de que, que por hay un ejemplo, salto. tengo un segundo orden, pero no arranca de 0, arranca desde un valor 2. Sí, de distinto de 0, ya está. Y ahí ya, cuando ya arrancó con un valor distinto de 0, yo al menos sé que D en algún lado va a estar. Exacto, si fuese así, por ejemplo el azul, esa una de segundo orden y esta una de primer orden, y las dos arrancan de 0, ya saben que D vale 0. Porque las dos I valen 0. Entonces si tengo que esto al principio vale 0, 0, y esto tengo un valor distinto de 0, no queda otra cosa de que D sea 0. Sí, bueno, acá tendría que poner 1, 1, tendrían que poner escalón en todas para que no se puedan alunar, cosas raras, digamos. Pero bueno, sí, bien, esa es la idea, digamos. Poner entrada, salida es hacer ese cálculo, digamos. El salto que nombraste anteriormente en el rojo. Sí, este salto. O sea, ¿sería de 0 a 3 o...? Sí, o sea, sería así. Estamos acá, esto es vacío y esto es lleno. Sí. Salta automáticamente. Es lo que teníamos en el cuadernillo cuando teníamos un salto en la respuesta de segundo orden, que está por acá. A ver, perdón. Respuesta es, sí, ya me parece, me acuerdo cuál le está diciendo. Esto. A ver. Me parece justo. página 32. Esto acá. Esto acá. Si yo tengo esto a la algo. salida, Sí. listo, D distinto de 0. D distinto de 0 porque hay una acción directa entre la entrada y la salida en un instante de tiempo. O sea, salta de un valor 0, imaginemos que todo el estado está en el 0, y por tanto la salida es 0, y salta instantáneamente a esto. ¿Esto qué significa? Que yo en esta ecuación, que está acá, si esto valía 0, y esto valía 0, esto saltó de 0 a algo, cuando X sigue valiendo 0, porque el X es dinámico. Entonces, la ecuación queda I igual a D por U. Y ahí ya saben que el D es distinto de 0 y fin. Eso se terminó. Claro, ahí responde la pregunta que te dicen. Exacto. ¿Está más claro esto? Sí, quedó más claro. Lo voy a volver a repasar, pero esto sí. que hice acá, esto que dibujé, le puse unos valores, una falopeada, chicos, no existe. O sea, se lo hice para que más o menos entiendan la lógica de cómo podrían reconstruir el D haciendo pruebas de ensayo al escalón con esto, digamos. Bien. Poniendo primero un escalón en una y después en el otra. Justo elegí un sistema que tiene 2 entradas y 2 salidas. Podría tener 2 entradas y una sola salida. Entonces es mucho más fácil lo del D, porque el D, si tiene una sola salida, tenés que tiene 2 componentes, nomás de una fila. Tenés D1 y D2. Claro. Si tuviese una sola salida. Entonces ya está, mucho más sencillo. Le pones un escalón en una entrada, te fijas cuánto vale D1 y después le pones un escalón en la otra entrada y te fijas cuánto vale D2. Se terminó el asunto. Este caso es el más complejo, de la D, una matriz cuadrada completa. Porque hay mucha entrada y mucha salida. O sea que el D, para resumirlo, tiene la cantidad de filas que tiene el D es igual a las salidas y la cantidad de columnas igual a la entrada. Exacto. Ustedes tienen que fijarse que la multiplicación matricial tenga sentido, digamos, que sea coherente en dimensiones y nada más que eso. Claro. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. No, yo creo que ya con lo del filtro y esto de matrices. Sí, ya bueno, perdonen que esto. Más claro. Perdonen que encima este es un paint medio trucho del Ubuntu, peor, y con el mouse todo es prolijo. Pero bueno, mientras haya entendido la idea. Sí, se entendió, perfecto. Bueno. Voy a tener que... Mañana no voy a rendir el coloquio, rendiré la próxima mesa, pues no me anoté y cualquier cosa hago una consulta la semana que viene. Seguiré repasando algunos coloquios. Dale, no hay problema. Está bueno que me manden un mail antes de la consulta porque a veces sí. Nadie, y yo ya me preparo de que viene alguien y ya sé, no sé. Claro, sí, yo te mandé porque no sabía. Yo pensé mandar un mail, pero fue como me colgué, me di cuenta tarde. Sí, no hay problema, chicos. O sea, yo, de hecho, el mail ayer no lo vi hoy en la mañana, pero por ahí, nada. A veces ven, la semana pasada vine y dije a ver si no había nadie. No vino nadie. Sí, es verdad eso.
Sí, yo te mandé porque no sabía si esta semana daban consulta debido a que mañana es el coloquio, ¿viste? Esta semana arrancó la Sí. mesa, entonces... Sí, yo no entiendo nada de eso. Yo doy Sí, consulta toda la sí, semana y listo. listo. Genial. Está Y bien. puedes algún otro día que tengas libre que no sea viernes o siempre los viernes? Hoy es jueves. Ahí Perdón, juega. hoy es jueves, sí, sí. Perdón. Y en general lo doy jueves, pero si tenés alguna consulta muy puntual y me mandás un mail así, yo te puedo responder el mail capaz. Dale, 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 genial. Listo, listo. Yo para saber, pero si no, el jueves que viene, si tengo alguna Si duda no, me conecto y te mando un mail antes. si Sí, no, por también, ejemplo, pero Kaufman también tiene la consulta los lunes Sí, por la sí. tarde. y, Y Felipe tiene los miércoles, y bueno, en este caso a Felipe, la yo fui mañana. ayer a la de Felipe y le avisé con un mail el martes y sin problema. Listo, genial. O sea, la mayoría de los profes están. Lo único sí que me parece que Jaimovich no está hasta esta semana. Me parece que viene recién la semana que viene. Listo, genial. Así que, bueno, Bueno, profe, por bueno, mi nos parte ya Bueno, vemos. estamos. Dale, muchas genial. gracias, profe. Dale, nos vemos. Yo vengo y rindo mañana, así que. Bueno, buenísimo. Nos vemos. Bueno, que tengan un buen Vamos. día. Chau. Nos Chao. vemos, chau.